Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya estamos nuevamente transmitiendo con el único fin y propósito que es. ¿Cuál es el único propósito y fin por el que estamos aquí? Alabar al Señor, entre algunas cosas. ¿Cuál? Cumplir sus... Exacto, exactamente. Aparte, ¿algo más? Y aprender a cumplirlo. Exactamente. Capacitarnos, ¿no? Instruirnos en todas las áreas de nuestra vida. Estén ahí en la cocina. Para que seamos listos y estemos capacitados para toda buena obra. ¿Vale? Pues bueno, vamos a empezar y vamos a empezar donde nos quedamos la vez pasada. ¿Alguien se acuerda en dónde quedamos la vez pasada? Nos terminamos el 14, ¿no? Terminamos el 14 y ahora vamos a estudiar Bereshit 15, o que lo que sería Génesis 15, y vamos a empezar desde el verso 1. ¿Vale? Entonces, no vamos a tener introducción, Jenny, pero creo también que será corto el estudio. Ando un poquito mal de mi oído y por eso es por lo que procuré también que fuera un poco corto, pero yo siempre hago todo largo, entonces tampoco se me confíen tanto, ¿no? Bereshit 15. Algún tiempo después, a ver, alguien que me pueda contar o decir cómo quedó la situación en el 14. ¿Qué había sucedido en el verso 14 para cuando terminó? ¿Alguien se acuerda qué acaba de suceder? Pues Abraham rescató a... Eso, exactamente, Abraham rescató a Lot. Y después, habiendo ganado la guerra, el rey de Sodoma le quiso ofrecer dinero y él no quiso. Quiso ofrecer los bienes, ¿no? Quédate con el motín. Eso, con el motivo, él no quiso para no pensar que se iba a enriquecer gracias a él. Exactamente. Exactamente. Después vino el Melquisedec y le dio pan y vino, ¿se acuerdan? Sí. Y Abraham lo que hizo fue le dio el diezmo, eso sí, el diezmo de lo que se había recuperado, y a los hermanos de Manré y al propio Manré les dio una parte, ¿no? Entonces dice, algún tiempo después, y algún tiempo después puede ser una semana, como un mes, como algunas horas. Pero fíjate lo que sucede. Algún tiempo después vino la palabra de Hashem a Abraham en una visión. Y dijo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Y te recompensaré. Dice, y tu recompensa será muy grande. Y tu recompensa será muy grande. Ahora, algunos comentaristas, intentando explicar este versículo, proponen algunas ideas del por qué tenía miedo Abraham. Porque si el Señor le dice, Abraham, no temas, esto significa que Abraham tiene miedo por algo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos comentaristas de buenas intenciones o con un corazón que quiere revelar lo que estuviese ahí escrito, proponen dos cosas, ¿no? Entre ellas está el hecho de que Adonai le dice a Abraham, no temas por el inminente riesgo de recibir algún tipo de represalia por la campaña militar que acababa de llevar a cabo, ¿no? Porque había ido con los reyes, igual y podía tener una represalia, por haber rescatado y haber liberado a Lot. Y pues que venció a 5 reinos, ¿no? Y les pongo yo aquí, pero creo que lejos de relacionar este versículo con el capítulo anterior, si lo analizamos, tiene más bien una correlación con el verso 2 que vamos a leer ahorita. Otra de las posibles causas, porque les dije que eran dos, que también decían los comentaristas, era que todos los pueblos del alrededor, no solamente los que le habían atacado,
podían confabularse para ir en contra de él, porque se podía haber convertido en un riesgo, en alguien poderoso. Imagínate que con 318 hombres vences 4 ejércitos, que con la mano en la cintura vencieron a 5 ejércitos. O sea, eso es lo que leímos la semana pasada, ¿no? Entonces, pero yo no estoy de acuerdo. Ya saben que nunca estoy de acuerdo con casi ninguno de los comentarios, pero no porque yo sea arbitrario, sino porque me pongo a analizar y me pongo a leer y a observar lo que está sucediendo ahí, y tiene una trascendencia aún mayor. Cuando nosotros leemos el verso 2, podemos entender por qué y de qué van las cosas. Deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el temor de Abraham tan fuerte y constante que le inquiete de tal forma que llame la atención del propio Adonai y le diga, no temas? ¿Qué crees tú que pudiese ser? Porque toda tu riqueza no va a tener que heredarse. Así es. Ya que no tiene descendencia. En el verso 2, Más bien que Abraham, que no solo eso, sino que su lucha y todo lo que haya hecho había sido prácticamente vano. bueno, no tanto en vano, porque la lucha que ha tenido y lo que hizo, obviamente, primero que nada fue respaldado por Dios, después fue corroborado por el Señor cuando viene este Rey de Justicia, y logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Haber liberado a su sobrino. Pero, ¿qué podría darle a él este temor o este miedo? Y Pili decía algo que, leyendo el verso 2, podemos descubrir. Entonces, en ese momento, Abraham le contesta al Señor, ya sea en una como tipo éxtasis que tuvo, en un sueño, no lo sabemos, pero Abraham hablaba con el Señor. Y le contesta a Elohim y le dice, soberano Hashem, ¿qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos? El que está a cargo de mi casa es Eliezer, el Damaseno. Perdón que tengo una boquita aquí que me está molestando. ¿No? Es Eliezer el Damaseno. Y es aquí donde quedan despejadas nuestras dudas, ¿no? Realmente Abraham no tiene miedo por lo que pueda venir y acontecer de los ejércitos de alrededor, porque sabe que el Señor está con él. Y si ya los venció una vez, puede vencer a quien sea. ¿Me entiendes? Y él sabe que su poder no estriba en él, sino en el Señor. Pero fíjate cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no? Podemos haber vencido 20,000 batallas, pero las batallas internas a veces son complicadísimas de responder, ¿no? O de responder a ellas, ¿no? Entonces, fíjate lo que les pongo aquí. Abraham, más que miedo, tiene la angustia de que no tendrá descendencia y que su linaje se perderá. Inclusive fallar a la promesa que Adonai le ha hecho, no siendo capaz de responder a dicha promesa por falta de una descendencia. Entendamos que cuando Abraham habla en este momento, él ya tiene casi 100 años. Y su mujer no es ninguna chavalilla, adolescente, ¿no? Sobre todo ella con aire de los interiores. Ella ya está en esta parte donde ya no puede tener hijos porque su periodo terminó, ¿no? Entonces, imagínate la angustia de Abraham, y cualquiera podría decir hoy que tenemos el conocimiento de lo que sucedió, pero Abraham, si el Señor está contigo, Él te ha prometido, ¿no? Que estará contigo y que no te va a faltar nada. ¿Por qué también dudas en esto? Y es que así sucede. Las luchas internas, las personales, a veces se vuelven enemigos tan poderosos porque nos conocen bien. Los famosos, como dice la gente, ¿no? Es que tiene sus propios demonios, ¿no? Esos demonios que te atormentan todos los días, que saben por dónde atacarte, porque forman parte de lo que eres. Inseguridades, miedos, angustias, temores, ¿no? Fíjate lo que dice Bereshit 12:2. Para que entendamos lo que Abraham está sintiendo en este momento. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y entonces Abraham dice,
hombre, nos estamos convirtiendo en un pueblo grande porque está creciendo la gente, la familia, estamos creciendo en poder, acabamos de vencer unos reyes, tenemos el respaldo de Hashem, pero hay algo que no me cuadra. Haré una nación de ti grande, de mí van a salir una nación grande, no tengo ni hijos. A estas alturas debería tener unos 14 hijos ya para poder decir, voy a ser una nación grande y poderosa, o unos 12, ¿no? En aquellos días, aparte esto, súmalo al hecho de que en aquellos días no tener hijos era sinónimo de que la bendición o favor del Creador no estaba contigo. ¿Te imaginas en aquellos días cuando no tener hijos era algo habrás hecho, qué mal, ¿no? Y la pobre mujer era la que cargaba con todo, porque igual era el hombre que no puede tener hijos, pero la mujer era la que, no, es que tu vientre está seco, ¿no? Hombre, no tiene por qué ser así. Y entonces imagínate a él como patriarca, portador de la promesa del Señor. Era un peso fuerte, era un peso que pocos podían llevar con facilidad o con ligereza, ¿no? Señor, no tengo hijos, se perderá mi linaje. Y el único que va a poder quedarse con todo es el fiel siervo Eleazar, ¿no? Él será quien herede todo lo que yo tenga. Pero ¿acaso, Señor, es el siervo del quien debería yo hacerme? Pues él está en esta situación, ¿me entiendes? De angustia. Y el Señor le dice, no temas, no temas. Abraham agregó, ya que tú no me has dado linaje, mi mayordomo será mi heredero. Y fíjate el comentario que yo les hago aquí. Abraham reconoce que la prosperidad, porque cualquiera podría pensar que lo está reprochando. Señor, pues si no me das hijos, dame hijos, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? Sin hijos me das, Señor. Pero qué insensatez de venir a hablarle así al Señor, ¿no? Hasta como para que te tiren los dientes, ¿no? Pero no es así. Lo que pasa es que las traducciones a veces no alcanzan a dar el sazón y el sabor de lo que debería tener. Abraham reconoce que la prosperidad, los hijos y cada una de las cosas que hay en la vida del hombre provienen del Creador. Lejos de hacer un reproche por no tener hijos, hace evidente su dependencia de Elohim. Yo no puedo hacer nada. Por más que yo desee, no puedo hacer nada, Señor. Si tú no haces esta chamba, nadie la puede hacer. ¿No? Qué diferente es mirar el ángulo, ¿no? A un Abraham refunfuñón, ¿no? Hombre, si me estás prometiendo, por lo menos deberías estarme cumpliendo, aparte de la promesa. Nada. Señor, ¿no? Tú no me has dado linaje como quien el único que puede dármelo. No se preocupen, chicos. No se preocupen. Es Bereshit 15, ¿sí? 3. 3. 15:3. Ajá. Gracias. Entonces Abraham reconoce la dependencia que tiene hacia Dios, ¿no? Abraham honra a Elohim en todo. No puede no hacerlo. Dejen eso ahí, no se preocupen, ya al final lo recogen. Para que no nos distraigamos. Vale, ¿no? Lejos de tener su reproche por no tener hijos, hace evidente su dependencia a él. Abraham está honrando a Elohim en todo y no puede no hacerlo, pues él es quien le ha dado, inclusive, él lo sabe, la victoria contra los reyes no es algo que él haya hecho de su propia mano, es algo que el Señor le dio, ¿no? Porque es una victoria sobrenatural, o sea, no es natural que tú con 318 hombres vayas y venzas 5 ejércitos. Es más, no solo los venció, los persiguieron y les quitaron hasta lo que traían puesto. Vino a él palabra de Hashem en respuesta.
Y dice así: ese, Eleazar, no será tu heredero. Tu heredero no será nadie más que tu propio hijo. Tu propio hijo será tu heredero. Fíjate, les pongo yo aquí, cuán incrédulos a veces podemos ser. Y es que nuestros propios dolores, aflicciones, inclusive necesidades, se vuelven el enemigo más peligroso que podamos tener. El más poderoso, el mejor armado, el más capacitado, el que tiene las estrategias más fuertes, el más audaz. Y nos vemos acorralados y a veces hasta nos achicamos. Por eso es tan importante el verso que a mi Chofi le fascina. La promesa del Señor: yo estoy contigo, no temas. Y nosotros que conocemos a Mashiach, ya no vives más tú. A veces pensamos que, bueno, las promesas se van a cumplir en el tiempo que nosotros queremos, en el tiempo que queremos. No es así. Él nos prometió algo, pero no te dice ni el día, la fecha, ni la hora. Cuando Él... De hecho, ni siquiera debería importarte qué fecha, qué hora y qué día sería. Lo que debería importarte es que suceda. Que si Él lo prometió, lo va a cumplir. Eso es uno. Exactamente. Abraham acaba de vencer, con escasos 318 hombres, decíamos, un ejército completo, 4 ejércitos. Pero su condición y la incapacidad de cumplir la voluntad de Hashem en su vida le aterra aún más que eso. ¿No? Me da mucha risa cuando las series bíblicas estas que vemos, están los del ejército y le dice: no tienes miedo por enfrentarte a un ejército, pero ¿qué tal irte a tu casa? ¿No? Y enfrentarte a tu mujer. No, eso sí me da miedo, dice. No. Así sucede con uno mismo, con los miedos propios, ¿no? Con estas debilidades. Debemos saber que Adonai tiene un plan para nuestra vida. No podemos ignorar eso. Y Él va a cumplir su voluntad. En nuestra vida es escrita, no siempre tiene que haber nuestros. Él va a ir cumpliendo lo que prometió en cada uno de nosotros, conforme a lo que Él ya dispuso. Fíjate, les pongo yo aquí: fuimos llamados por Él. La elección la hizo Él, no nosotros. Y en su elección Él hará y Él cumplirá. Ayer estábamos estudiando Proverbios y decíamos, citando Mateo 10:31, ¿no acaso somos más que pajarillos o más que cualquier flor hermosa que hoy está así la hierba en flor y después pum, se cae la flor y todo se tira a la hoguera y se quema? Pero muchas veces nuestra condición no nos deja mirar más allá y olvidamos que Hashem está en control. Y entonces empiezan estos males modernos. La depresión es el mal moderno. El estrés es un mal moderno. Pero este estrés, esta depresión, no da otra lugar o no nos deja ver otra cosa que la ausencia de Dios en nuestra vida, de Elohim en nuestra vida, y nuestra incapacidad de sortear nuestros propios problemas. ¿No es cierto? Pero sobre todo hace evidencia de la tremenda necesidad que tenemos del Creador en nuestras vidas. Abraham en su angustia, les pongo yo aquí, ¿no? Nuestra propia condición a veces no nos deja mirar más allá. Y vamos olvidando que quien nos llamó, quien nos trajo delante de Él, fue Hashem mismo. Y yo les pongo aquí, ¿no? Quisiéramos la iglesia llena de gente que esté conociendo a Yehoshua. Hablábamos David y yo también de eso el otro día, ¿no? Pero olvidamos a veces que la obra no es nuestra. Y que el que añade y añadirá a quien no conocerán, Él es quien lo define. Él es quien lo hace.
Abraham en su angustia y en el dolor de ver a su mujer con el deseo de tener un hijo, y sobre todo lo que culturalmente representa en ese tiempo, se atemoriza, se angustia. Pero Hashem es quien ha elegido a Abraham y él cumplirá la promesa en Abraham. Nuestro texto, nuestro verso 5 dice, lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, claro. Porque si es de esos cielos estrellados que hay en la noche cuando no hay ni una sola luz. Yo recuerdo cuando íbamos de campamento, yo entendí por qué le llamaban la Vía Láctea. Porque parecían chorros de leche, verdaderamente. O sea, es que es increíble ver un cielo donde no cabe un espacio, donde no cabe un lugar para que no haya una estrella, ¿no? Y le dice, mira el cielo, ¿no? Y cuenta las estrellas, si es que puedes, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu linaje. Fíjate el pedazo de promesa que le está dando el Señor en ese momento, ¿eh? Hace muchos años, les voy a contar un pedacito de testimonio, ¿no? De tristemonio, como decimos por ahí. Hace muchos años, hace más de 10 años, que yo oraba al Señor y le decía, quiero servirte, Señor. Quiero llevar tu palabra, que muchos te conozcan, llevar y predicar las buenas nuevas tuyas, Señor. Ayúdame. Y pasaban los años, y aun cuando siempre estuve sirviendo en distintos ministerios, en las iglesias en las que estaba, el anhelo que había en mi corazón era llevar el evangelio. Servir para que otros le conocieran. Señor, si me vas a llevar a Chinconcuac, pues llévame a Chinconcuac. Pero si me vas a llevar a Durungandú, pues yo estoy aquí, Señor, puesto. Llévame tú a donde tú quieras. Y fíjate lo que son las cosas. Al pasar de los años, 10 años más o menos, las cosas no son cuando uno quiere, ni cuando uno decide. Él me trajo hasta aquí. Y mi esposa y yo entendemos que inclusive nuestro matrimonio es plan de Elohim. No es como, ay, y se enamoraron, y vivieron felices por siempre. Es que es el plan de Adonai, ¿me entiendes? Ella llegó 14 años antes que yo, o 15 años antes que yo a este país. O no sé cuántos. Por ahí va. Pero lo hizo con un propósito. Y cuán limitada a veces es nuestra visión de las cosas, que pensamos que era para venir a conocer otro país, hacer dinero o salir de la condición mala en la que estaba. El Señor va a añadir cosas. Decíamos ayer, ¿no? En el estudio de Proverbios, ¿no? Él añadirá, porque lo primero es buscar las cosas del reino y las cosas vendrán añadidas. Y mi esposa y yo entendemos y reconocemos que hoy estamos aquí con un solo propósito: mostrar la gloria del Señor a través de enseñar su palabra. Nos ha dado la oportunidad gloriosa de tener una quejilá. No a nosotros, porque nosotros no tenemos una quejilá como nuestra. Nosotros tenemos una quejilá como tú la tienes, porque formamos parte de esta misma quejilá. Esta comunidad preciosa que el Señor ha formado es algo que yo deseé durante muchísimos años, ¿no? Fíjate, y les pongo yo aquí, y no sé si lo saben, pero el hecho de transmitir por Facebook, como hoy lo hacemos, inició para que mi madre, que hoy está aquí, Baruch Hashem, y mi hermano Héctor vieran los estudios que nosotros llevábamos a cabo en casa, porque estábamos en casa reuniéndonos, ni siquiera como iglesia todavía, ¿no? Y como estaban ellos a la distancia, pues nosotros lo que queríamos, porque antes yo le llamaba a mi mamá, antes de empezar el estudio, le llamaba por WhatsApp. ¿Se acuerdan cuando estábamos ahí en Teyeche, no? Y hacía la llamada por WhatsApp y, madre, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho lejos, pero te escucho, ¿no?
o escuchábamos más lo que había de su lado que ella, nosotros, un rollo, ¿sabes? Entonces decidimos que empezar a transmitir por Facebook. De hecho, yo andaba buscando, fíjate lo que son las cosas, yo andaba buscando que la transmisión fuera privada, que nadie pudiera verla más que mi madre y mi hermano. No se puede, pues no. Por Spotify queríamos, no, por Spotify no, por Sky, no, por Sky, ¿no? Skype, no, sí, Skype, exactamente. Mira, ya ni siquiera. Por ahí intentábamos, pero no jalaba, no se podía. Y entonces terminamos haciendo la transmisión por el Facebook. Jamás pensamos e imaginamos en ser 1000 miembros hoy día. Somos 1000 miembros en la comunidad de los del camino. Y los 1000 miembros nos unimos y formamos parte de una comunidad que el único objetivo que tiene es ¿cuál? Dar gloria a Adonai, estudiar su palabra. Yo recuerdo cuando estaba, porque lo recuerdo como si fuera ayer, de rodillas así, postrado en el piso, diciéndole: Señor, quiero servirte. Quiero predicar tu palabra, pero no como algo que me dé gloria a mí, sino quiero que los demás conozcan tu nombre. Y el día de hoy estamos llegando a cientos de miles de personas, pero no para nuestra gloria, no para que me conozcan. De hecho, yo, ¿con quién decía? Con el pie de leche, ¿no? Me decía, es que yo, la verdad, yo no quiero que vea mi cara a nadie, ¿no? Por los audios de Proverbios, ¿no? Que está grabando los audios de Proverbios. Yo no quiero que nadie me vea, ¿no? Le dije: brother, si por mí fuera, yo tampoco. A mí me gustaría que hubiera ahí algo para que no se me viera la cara, ¿no? Porque el último objetivo es la gloria personal, es ir y llevar la palabra del Señor. Adonai cumple sus promesas por encima de nuestros miedos y de nuestros temores. Inclusive por encima de nuestros propios gustos. Porque el Señor hace lo que para nosotros es imposible. Y yo le preguntaría a cualquiera que está hoy enseñando la palabra, ¿se imaginó en su momento hacerlo? A mi esposa, si cuando estaba en Perú imaginó que estaría en una quejilá, conociendo la verdad del Señor. Los miedos de Abraham se transformaron en confianza. Sus emociones dejaron de ser lo que dominaba su vida y puso su confianza en el único que podía estar seguro que cumpliría lo que prometió. No pasa nada, hombre. Su móvil sonando solamente, no pasa nada. ¿No? Vuelvo a repetir por si nos distrajimos con esto. Los miedos de Abraham se transformaron en confianza, sus emociones dejaron de ser lo que dominaba su vida y puso su confianza en el único que podía estar seguro que cumpliría lo que prometió. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver ahorita por qué lo digo. En nuestro verso 6 decía, y porque puso su confianza en Hashem, él se lo contó por justicia. Ojo, importante, hay que poner atención en ello. El Señor contó por justicia la acción de Abraham de poner su confianza en el único que podía responder, que era Hashem. Y fíjate cómo Adonai le cuenta por justicia tal hecho, pero cómo se lo cuenta por justicia, porque a veces escuchamos, leemos cosas y no nos cae en cuenta la forma en que lo haría, ¿no? Les pongo yo aquí, porque el creer en él atribuye justicia a Abraham. ¿Por qué? Porque el que Abraham crea en el Señor le hace justo. ¿Por qué? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Por qué hay justicia? ¿O por qué se le cuenta por justicia a Abraham el hecho de creer en el Señor? No por el valor de su palabra. ¿Mané? No
no pone en duda su palabra. Bueno, mira, bien, bien, El Señor es el único porque confía. justo y el Señor es el único justo. Y Él no es hombre para mentir. Claro. El Señor es- Pero ¿por qué Abraham le cuenta por justicia eso? El Señor es justo, nos queda clarísimo, ¿no? Sí. Porque creo que el Señor no conocía a Adán. Sí, claro, conoció a Abraham como conoce a cada uno de nosotros. Pero nos dice que por qué Abraham lo tomaba por justicia. Por lo que le prometió, dice. Él Un creyó. pueblo. Donde hay un nosotros. ¿Cuál es el atributo de Abraham aquí? Su fidelidad al Señor, ¿no? La fidelidad del Señor. Fíjate lo que yo planteo, ¿vale? Vamos a ver lo que yo planteo. Nuevamente, como hace rato, tenemos que ver que en esto no tiene ningún atributo Abraham, más que el de obedecer. Claro, no te escuché, madre. ¿No? El único atributo que tiene en este momento Abraham es la obediencia. Cuando Abraham renuncia a su voluntad para hacer la del Creador, confiando inclusive sin tener aún evidencias físicas que le muestren que las cosas sucederán. Porque el Señor le dice, tu descendencia va a ser como la arena en el cielo. Él va y sal de tu familia y Él lo hace. ¿No? Él está dando todo el peso y el poder a Hashem. Es por eso que la justicia que aplicará en ello es la justicia de Adonai, no la justicia propia. Pero si él pone su confianza en la justicia de Adonai, esa justicia le cuenta a quien en ella confíe. ¿Sí entendemos? Cuando tú te unes a una causa, y esa causa es para justificar al hombre, por decirlo así, o a la mujer, o a la especie humana, y te unes a esa causa, y crees en esa causa, aunque tú no seas quien ejerció nada que con esa causa te va a ejercer también sobre ti influencia. Claro, porque estás creyendo, por eso estás allí. La justicia de Dios se manifestó en Abraham. Y por eso es que a él se le cuenta por justicia, pero no la justicia propia, la justicia del Señor. Lo que pasa es que Abraham tuvo la capacidad de reconocer esto y no todo el mundo lo tiene. Abraham fue capaz de decir, Señor, yo soy un monigote al cual tú puedes hacer como tú quieras. Y soy feliz en ello porque entiendo que tú eres el único que puede llevarme a buen término. Y es cuando encuentras la verdadera libertad. La libertad de vivir conforme a los planes del Creador. Exactamente. ¿Cuándo se siente, fíjate, es una locura lo que voy a decir, pero cuándo se siente mejor tu lavadora? Cuando la tratas conforme a lo que tú creas, metiéndole los químicos que quieras, el jabón que se te dé la gana y el agua que quieras, o cuando ocupas las cosas que dice la lavadora que debes ocupar. Cada cual como el manual te dice. No uses sosa, ahí va si le pones sosa, ¿no? Lo mismo somos así nosotros. La libertad verdadera del bien, Este es el manual del ser humano. del bien ser, está cuando hacemos y vivimos conforme a la instrucción del Creador. Y Abraham lo entendió. Y eso es lo que se le toma por justicia. Fíjate lo que dice Romanos 4, y vamos a leer del 18 al 24. Romanos 4, del 18 al 24 dice: Abraham creyó cuando no había esperanza. Cuando no había esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había dicho el Señor, claro. Así será tu descendencia. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo ya casi muerto
pues tenía como 100 años. Y la matriz de su esposa Sara, estéril. Pero no dudó de la promesa de Elohim por falta de fe. Al contrario, su fe se fortaleció reconociendo que Elohim le decía la verdad. O sea, creyó. Plenamente convencido de que él podía cumplir lo que había prometido. ¿Te das cuenta cómo la fidelidad y lo que se le toma por justicia a Abraham no tiene nada que ver con Abraham? Tiene que ver con el hecho de que el Señor va a cumplir. Porque Él es fiel. ¿Es la primera promesa o Es la primera promesa. la segunda? La batalla que da cuando gana es la primera o la segunda? No. Acuérdate que la batalla que gana no, más bien es resultado de las promesas que el Señor le ha dado de respaldarlo, claro. De repente hizo una batalla, entonces, como eso ya discutía más. Claro, por supuesto. Pero por eso decíamos, va y vence a los ejércitos, pero no puede con sus miedos. No puede con sus debilidades. Pero en determinado momento de lo que estamos leyendo, él cae en cuenta y se da cuenta que ni siquiera lo de un hijo depende de él. No depende de su esperma, no depende del óvulo de su esposa, no depende de la matriz de Sara, no depende de nadie. Depende de que el Señor diga, vas a tener un hijo. Así muchas veces en nuestra vida. Claro. ¿Sabes cuántos amigos míos se han operado, se han hecho no sé qué, y la esposa también, y ahora sí ya no vamos a... ¿Qué? Tómala. Ahí viene el quinto. Ahí viene el sexto. Ah, no, ya no. No, ya no. No, brother, ya no. No, pero... Sí. Esa fue dirigida, ¿no? Así, mira. Se dolió, dice, dolió hasta acá la pedrada, ¿no? No. Es la voluntad de Adonai. Porque yo poder darle las pedradas que quiera a quien yo quiera, pero eso no significa nada. Es la voluntad del Señor quien se ejerce y obra en la vida de la gente. ¿No? Pero no dudó de la promesa de Elohim por falta de emuná o de fidelidad o de fe. Al contrario, su fe, su fidelidad se fortaleció reconociendo que Elohim decía la verdad, plenamente convencido de que él podía cumplir lo que había prometido. Por esa razón se le contó como justo. ¿Ya te das cuenta? Pero no solo para él se escribió esto que se le contó, sino también para nosotros, dice Romanos, en el verso 24 dice, sino también para nosotros a quien se nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor. La misma fidelidad que se le contó a Abraham es la que se nos cuenta a nosotros cuando creemos en la vida eterna, cuando creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando creemos en quién tiene el poder de hacer y deshacer las cosas. Exactamente. Y no está en nosotros. Por eso hoy se ven esos milagros, esos testimonios, que el Señor transforma corazones, transforma vidas, restaura personas, restaura matrimonios. El Señor lo hace todo. Pero eso es también, depende de cada uno, de qué estás dispuesto, si verdaderamente estás dispuesto a caminar en el Señor, porque el Señor se carga tu cruz y anda. Porque Abraham podría haber caído en un estado de no creer. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? A muchos de nosotros podemos decir que creemos en el Señor, confiamos, pero no es que esto yo no voy a aguantar, es que esto yo no estoy para esto, estoy acá para estar feliz. Entonces, desecha lo que el Señor te ha dado. Desecha lo que el Señor te ha dado, pero sí de la boca decimos que amamos al Señor, pero no nos hace. Fíjate, David en la mañana, al mediodía decía, ¿no? Sí, no estamos puestos, Señor, heme aquí, dispuestos para hacer lo que Él nos manda hacer. Igual y lo que nos manda hacer no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos.
Decía David al mediodía, ¿no? ¿Cuántos hermanos, no? Que porque llegan, que porque que no se les da lo que ellos quieren, no sirven en la forma que quieren servir. Bueno, pues es que el propio Eri contaba hace tiempo que estudiaba la historia de un hermano que llegó y que quería ser discípulo de alguien ahí y les empezó a pedir unos libros y por favor, hermano, dame información y dame información. Y ellos dijeron, a ver, momento, documento, tranquilo y todo a su tiempo. Y tristemente él contaba que ese hermano terminó negando a Mashiach, convirtiéndose al judaísmo, porque no se le dio lo que él quería. Pero ninguno de ellos sintió ni siquiera el más mínimo dolor o ¿cómo se llama? O culpa o carga, porque ellos sabían que estaban haciendo lo que era necesario. Y ese hombre, si verdaderamente quería ser un discípulo, debería haberse sujetado y haber dicho, ¿por qué es que no me lo dan? Su razón debe tener. Aguanto, permanezco. Es que no me dan hueso en la iglesia, yo quiero servir. Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Porque el Señor no te quiere sirviendo. Fíjate, rápidamente, les voy a contar. Yo estaba viviendo en Veracruz, ya como cristiano, y venía de servir 5 años. De manera activa. De hecho, hace rato estamos hablando, Gerson y yo, en la comida, de las cosas que sucedieron tan bonitas que pasaron en ese ministerio, ¿no? Y de manera activa, potente, ¿no? En esto, en lo otro, que el teatro, que el audio, que no sé cuánto, que... Y de repente, cuando el Señor me lleva de ahí, ¡pum!, y llego a la Ciudad de México, y llego a Semilla de Mostaza, el Señor me dice, siéntate, muñeco. Stand-by. Hombre, yo no sé si tú no lo has experimentado, pero después de venir de servir 5 años activamente, donde que de mi semana solamente tenía un día libre porque todos los demás era ensayo de alabanza, ensayo de esto, las células, esto, aquello, pum, 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 toda la semana, y yo venía con un ritmo, y cuando llegas y te dicen, sit down, please, sentadito, muñeco, porque... pero ¿cómo? Y fui yo y pregunté, oigan, ¿y cómo se le hace aquí para servir? Porque fíjense que yo estuve... Sí, no te preocupes, carnal, ya llegará el tiempo, el momento. Siéntese, muñeco. Una iglesia de 3,000 personas. Bueno, cuando yo llegué eran 1,000 personas, ¿no? Ya después se convirtió en una iglesia de 3,000 personas y decías, ¿cuándo voy a poder servir aquí? Pero el Señor lo usó todo eso para, tranquilo, relájate. No es a tu tiempo, es al mío. Es cuando yo diga. Y sí, la verdad, estudié hasta un discipulado, no un discipulado, sino un instituto bíblico pequeñito ahí y todo el rollo. Hombre, chulísimo, ¿no? Pero el Señor me mostró lo que Él quería que yo hiciera. Y luego, fíjate, años después llegó a Querétaro. Y en Querétaro sí que empecé a servir. Y el Señor te vuelve a poner donde te haces falta, donde te necesita y donde el Señor decide. Donde el Señor decide lo que quiere que hagas, ¿me entiendes? Nuestra emuná, o como se le llama fe, debe traducirse en confianza, en esperanza, en gozo y alegría, sabiendo que en Él, en Hashem, suceden las cosas conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Eso debe darnos mucha esperanza, alegría. Oh, gracias, Señor, porque yo soy burro parado que hago las cosas todas mal. ¿No? Pero el Señor es quien tiene el control. Sabiendo, les pongo yo aquí, que en Yehoshua HaMashiach tenemos esperanza. Pero no solamente tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Romanos 5, del 1 al 5 dice, paz y alegría, ¿no? Saluda. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la emuná o la fe, tenemos paz para con Elohim. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él
y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Cuál es la gracia? ¿La gracia grasosa de poder hacer lo que nosotros queramos? Pues no. La gracia de sabernos salvos aún cuando no lo merezcamos. ¿No es cierto? Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Elohim. Y no solo esto, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter, fíjate, forma nuestro carácter. La entereza de carácter, dice, se convierte en final en esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. En otras versiones dice, y esta no avergüenza. Porque Elohim ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh que nos ha dado. ¿No? Tenemos que entender que aunque hay tribulaciones, aunque hay cosas que van formando nuestro carácter, todo está en el control de Hashem y todo sucede con un solo propósito. Tú me puedes decir, ¿cuál es el propósito en que Abraham tenga a su hijo a los 100 años, hombre? Claro. Y Sara a los 80. O sea, pues, ¿qué pasó con esto, no? ¿Te imaginas cuánta gloria tuvo Adonai en ese evento? ¿Cuánto se le fue glorificado a Dios? Porque Abraham dejó claro y evidente que no era por sus muchas causas o por su buen cuerpo o su buena... Es que yo he hecho ejercicio toda mi vida y me mantengo en forma. Nada. Es el Señor. Él me lo prometió. Él lo cumplió. Entonces le dijo, yo soy Hashem, que te saqué de la tierra de los caldeos para asignarte esta tierra como posesión. Y él dijo, Adonai, Hashem, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Qué encuentras de raro en ese texto? A ver, otra vez. ¿Están durmiéndose o qué? ¿Se me están durmiendo o cómo? Debería un poco de preocupación, falta de confianza. Eso, exacto. A ver, Abraham. El Señor te acaba de dar una promesa. Tú le acabas de decir que sí, que está bien, que tú crees. Pero después te dice, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dudó. ¿Se acuerdan quién dudó también? Hay varios, hemos hablado ahorita de varios. Pero ahorita se me ocurrió otro, fíjate, que no se me ocurrió mientras preparaba el estudio. Y su nombre será Juan. ¿Te acuerdas? Pero ¿cómo voy a saber que es mi hijo? ¿No? El Roja, bueno, el Malachim que le dice a Zacarías, tu esposa Elisheba va a tener un hijo. ¿Y cómo sabrá que será mi hijo? Y le dice, pues ¿sabes cómo vas a saber? Que te vas a quedar mudo, mi hermano, por tu incredulidad. Hasta que nazca y le pongas el nombre que te acabo de decir que le pongas. Por eso yo decía, ¿no? Mudo. Hasta que el día que nació, ¿cómo se va a llamar? Zacarías, ¿no? Zacarías Junior. Pásame la tablita. Y escribe Yohanan. ¿Pero quién en tu linaje se llama Yohanan? Yohanan. Y en cuanto le dicen, este niño se llamará Yohanan, ¡pum!, se suelta su lengua. Por fin. Zacarías es quien duda. Tiene que pasar algo para que Gracias, así hijo. suceda. Pero fíjate que hay duda, hay incertidumbre en Zacarías. Cualquiera podría pensar en que Abraham está siendo incrédulo, ¿no? Como lo acabamos de decir. Y esto parecería una contradicción. Porque él está creyendo en Hashem, pero al mismo tiempo le dice, ¿cómo es que sabré que todo esto será así, Señor?
Y es que no debemos olvidar que somos seres humanos, falibles, no infalibles, falibles. Dudamos, ¿no? Débiles. Buscamos lo tangible, lo que se toca, pruebas, eso, ¿no? De hecho, Hashem no reprende eso como algo malo en la vida del hombre. Claro que no. Mira qué interesante, ¿no? ¿Recuerdas a Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Vamos a leer rápidamente este texto de Gedeón. Es importante. No vamos a estudiar todo el capítulo. De hecho, ya estamos casi por terminar. No, espérame. Todavía ni siquiera ahí. Antes de eso. Gedeón 6. Vamos a Gedeón 6, verso 36 al 40 dice. Gedeón le dijo a Elohim. Jueces. No Gedeón, jueces. Jueces 6:36. Sí, no existe el libro de Gedeón. Todavía no lo editan de esa manera. Gedeón le dijo a Elohim. Jueces 6:36. Gedeón le dijo a Elohim: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, escucha esto, tenderé un trapito, un vellón, o sea, un pedazo de tela, de lana en la era, o sea, en el pasto, así, ¿no? Sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Hay incredulidad pura ahí, o sea, le está diciendo al Señor, por favor, muéstrame. Casi poniendo a prueba al Señor. Espera. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón para sacar el rocío. Y dice que llenó una taza de agua, por si tenía duda. No vaya a ser que es que fue el puro rocito que le cayó. No. Exprimió el trapito y salió una taza entera de agua del trapito. Y todo lo demás sequito. Y fíjate nada más que es increíble. Entonces Gedeón le dijo a Elohim: no te enojes conmigo. Yo creo que Gedeón estaba así, pero con miedo, ¿no? Por todo lo que iba a suceder o lo que podía suceder. Y le dice: no te enojes conmigo. Déjame hacer solo una petición más. Escucha esto, Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Y vamos a darle con el vellón. Esta vez que solo el vellón quede seco, o sea, el trapito seco, y todo el suelo quede cubierto de rocío. Y así lo hizo Elohim. Aquella noche solo el vellón quedó seco, mientras que todo el piso o el suelo estaba cubierto de rocío, empapado. ¿Te imaginas andar acá chacoloteando, acercándote a donde está el trapito y agarrar el trapito y que esté seco, hasta tieso, ¿no? De lo seco que está. Ahora bien, ¿qué es lo que da validez a las acciones de Gedeón pidiendo eso? ¿Por qué el Señor no se enoja con él? ¿Por qué el Señor dice: ¿acaso no tienes confianza en mí? ¿Acaso no yo te he dicho? ¿Sabes que tú no sirves para esto, hijo? No, es que no, tu incredulidad es tan tremenda que ni con 15,000 tuyos ganábamos una guerra. ¡Vámonos! No dice eso. En absoluto dice eso. Si vamos unos versos atrás, vamos a ver en qué estriba y encontraremos la respuesta en qué estriba la validez de lo que Gedeón está pidiendo. Vamos a Jueces 6:33. Hazte para acá, cariño, si algo está cayendo por ahí, hazte para acá. No sé qué, estoy viendo que tienen como que tienen muchas, como que algo le está cayendo del cielo. ¿Es la unción o qué? ¿Es la unción de los bichos que está cayendo o qué? En el techo. Hombre, pues háganse para acá todos, hombre, no pasa nada. Es que veo que hay una unción cayendo, pero son puros bichitos cayendo. Bueno, ok, Jueces 6:33. No dejen que nada los distraiga. Poco después, escúchenme, esto es anterior, ¿vale? Esto es anterior a lo que estamos viendo. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián,
Amalek, escucha, aunque diga poco tiempo después, no significa que fue después de lo del trapito. Esto es como si dijera una semana antes, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Y entonces en eso que está contando dice que los ejércitos de Madián y de Amalek y de los pueblos de Oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Hashem se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el shofar del cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Gedeón tenía ya la certeza de que Adonai estaba con él. ¿Se acuerdan qué sucedió antes de eso? No vamos a ir ahí, nada más lo vamos a citar. ¿Qué hizo Gedeón? Que dijo, este es mi muchacho el Señor, este es mi muchacho. ¿Qué hizo Gedeón? Este es el que yo estaba buscando. ¿Se acuerdan? Se le aparece el Elohim y él dice, oh, ya estoy muerto porque acabo de ver al Señor. Y le dice, no es muerto, no vas a morir. Pero ve y destruye el altar de Baal y el palo de acera. Por eso cada que vean ustedes un obelisco, ese es un palo de acera. Y se toman las fotitos ahí. No importa dónde esté el obelisco. Sea en Roma o donde sea que sea. No sé si exacto, se hacen fotitos de corazón ahí en el obelisco, ¿no? Imagínate nada más. ¿Qué hizo Gedeón? Obedeció, destruyó, rompió, tiró el palo de acera, destruyó eso y ahí puso un altar nuevo. Y el buey que había llevado lo mató y lo cocinó ahí mismo para el Señor. ¿No? Hizo un holocausto. Y al día siguiente se levantaron todos y dijeron, ¿quién fue? Y cuando investigaron, que fue el Gedeón. Y fueron a buscarlo para matarlo. ¿Y qué dijo su papá? Que es el que había hecho el altar. Fíjate cómo el Señor transforma las cosas. ¿Qué dice el padre de él? ¿Por qué viene a defender a Baal? Si es un Dios, que se defienda solo. Y si es un Dios poderoso, que él acabe con quien destruyó la estatua o el templo o el altar, ¿no? Gedeón creía verdaderamente en Adonai. Su confianza y su certeza estaba en él. Ya había tocado el cuerno para ir a la guerra. Ya había dado el paso él. El tema era lo del trapito, ¿no? El trapito es esta forma natural que el hombre tiene de temor, de alguna manera. Gedeón tenía ya la certeza de que Adonai estaba con él, pues Gedeón ya había obedecido a Hashem, derribando el altar de Baal y el poste de acera. La emuná de Gedeón estaba puesta solo en Hashem, y cuando pide señal a Hashem, lo hace ya habiendo creído, y eso Elohim lo honra y lo toma por justicia. Hashem no toma como una falta el que tengas a veces dudas, el que dudes o el que pidas señal. No. ¿Recuerdas a Tomás? El buen Tomás, el discípulo supuestamente incrédulo. Supuestamente incrédulo, pero fíjate, sí tuvo que ver, pero vamos a ver. Vamos a Juan 20:24. Uno de los 12 discípulos, Tomás, a quien le decían el gemelo, no estaba ahí cuando Yehoshua llegó. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y ponga mi dedo en ellas y ponga mi mano en su costado. Hasta aquí Tomás es un incredulazo, ¿no? A los ojos de cualquiera, él es un incrédulo. Pero ¿en quién estaba puesta la confianza de Tomás? Vamos a ir unos versos atrás, otra vez.
de lo que acabamos de leer en Juan 20, 19. Esa noche, de la de Juan, no la de que vamos a leer, sino la de Juan 20, 19. Esa noche, siendo el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron, puerta cerrada, ¿por qué se metieron y se encerraron? Porque tenían mucho temor de los judeanos. O sea, de los judíos, es que dice judíos, pero no es en los judíos, ellos también eran judíos. No, porque el judío es de religión, no, de los judeanos, de los de Judá, que andaban persiguiendo a los que habían ya crucificado a Mashiach. Y ellos estaban aterrados, metidos dentro de la casa, porque podía sucederles lo mismo. ¿No? Porque tenían mucho temor de los judeanos. Yehoshua llegó y se puso en medio de ellos y dijo: Shalom Aleichem. La paz sea con ustedes. Después de esto, saludó, les mostró sus manos y su costado. Imagínate la impresión, ¿no? De los discípulos, así estaban aterrados por lo que podía pasar afuera y de repente tenían al Señor adentro de wow, ¿no? ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Porque estaban a puerta cerrada, casi con piedra y lodo ya habían puesto ahí. Después de este saludo, les mostró sus manos, su costado, y los discípulos estaban llenos de alegría por ver al Señor. Ahora bien, ¿dónde estaba Tomás en ese momento? ¿Dónde estaba? Pensemos, ¿dónde estaba? ¿Haciendo qué? ¿Se había ido del mundo? Incrédulo. No estaba con todos ellos. Estaba lleno de miedo como todos los demás encerrados por medio de los judeanos. No, Tomás no estaba lleno de miedo. La confianza de Tomás en quien está puesta no es en él mismo, para no sentir temor de lo que pudiera pasar. Está puesta en el Señor. Ahora, ¿cómo es la relación de Yehoshua, o cómo es la reacción, de Yehoshua ante la actitud de Tomás? Porque Tomás dice: yo no voy a creerlo hasta no verlo. Pero la incredulidad de Tomás se limita al hecho de que se les volvió a aparecer el Señor. No de creer o no en el Señor. Porque él sabe que no es quien mata al cuerpo el que tiene poder. Él sabe en quién confía. Y mientras que todos están ahí aterrados dentro de una casa, él no. Él dice: yo no tengo por qué estar aterrado. Mi Señor y mi Redentor vino, hizo lo que tenía que hacer. Él confía en el Señor. ¿No? ¿Por qué lo digo? Juan 20, 26. Una semana más tarde. Ahora sí es una semana después. Estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos ahora. Tomás no se había ido al mundo. Porque si se hubiera ido al mundo, una semana después estaría en el requetemundo. ¿No? Hombre, ya se hubiera olvidado hasta de que Yehoshua existió. 8 días después, una semana después, estaban todos reunidos y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Yehoshua entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Shalom Aleichem. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: hey, ven, acércate. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. En la llaga, en las heridas. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás era incrédulo en el hecho de que los apóstoles hubieran visto a Yehoshua, mas no era incrédulo en la emuná que había recibido del Señor a través de andar junto a Él. Él no se fue al mundo. Él no desechó la emuná. Por el contrario. Y lo que responde es, ¿qué responde Tomás en ese momento? Señor mío, Elohim mío, exclamó Tomás. ¿No? Y Yehoshua deja un mensaje más que para Tomás, para nosotros los que hemos creído, aún sin haber visto. Porque me has visto, has creído, le dijo Yehoshua, refiriéndose al hecho de haber visto de nuevo al Señor y sus heridas, no porque no creyera en Él.
Dichosos, y este mensaje es para ti, para todos los que estamos aquí. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Adonai no reprueba nuestros miedos y dudas, por más que lo pensemos o le demos vueltas. Adonai no reprueba nuestros miedos y dudas, ya que Él sabe de nuestra naturaleza caída. Y el Señor se goza en mostrarnos inclusive señales a lo largo de nuestra vida que refuercen nuestra emuná. Gedeón y Tomás, el propio Zacarías inclusive, creían en el Señor. Todos. Su emuná era fuerte, firme en Él. Tomás no se fue al mundo y por eso no estaba con los apóstoles cuando Yehoshua se presentó. Muestra de ello es que una semana después Tomás estaba reunido con ellos también. Más bien Tomás tenía miedo de lo que Tomás no tenía miedo de lo que el hombre pudiera hacerle. Y por eso andaba en la calle. Es de seres humanos dudar de determinadas cosas. ¿Será la voluntad de Adonai que haga tal o cual cosa? ¿Esto será de parte del Señor? Esa duda es válida porque nuestra emuná y confianza no flaquea, pues está puesta en Yehoshua HaMashiach. El problema sería que dudara que Yehoshua HaMashiach vino, murió y resucitó. Ahí se abre un problema. Pero hay cosas y cuestiones que nosotros dudamos no porque no creamos, sino porque hay circunstancias en nuestra vida que nos llevan a tener miedos, inseguridades, ¿no? Las bases de nuestra fe están ¿en quién? En Él. La certeza de la obra de nuestro Rey y Señor no se pone en duda, pues hemos creído en tan grande salvación como lo único que puede darnos eternidad, salvación, ¿no? Así Abraham salió de la casa de su padre, se volvió al lado opuesto de todo lo que él era, renunciando a todo lo que había creído, aprendido y visto en el pasado. Abraham creyó en Adonai y esa confianza y esa esperanza en el Señor le lleva inclusive a ir a dar libertad a su sobrino, enfrentando a esos reyes. Pero tal y como acabamos de ver en el caso de Tomás, de Gedeón, de Zacarías, Abraham pregunta al Señor haciendo evidencia de la incredulidad humana. ¿Cómo le preguntas de eso a Abraham? También que ibas, hombre carnal. Somos seres humanos, ¿no? No en sí sucede, perdón, les pongo yo aquí, de la incredulidad humana. No en sí sucederá, sino cómo es que será. Abraham no está dudando de que va a suceder, pero ¿cómo va a pasar si no tengo ni un hijo? ¿No? Ya vamos a acabar, ya casi terminamos. Entonces, Adonai hace el acto más increíble que desembocará al pasar de 2000 años en el pacto más precioso y espectacular del que podamos tener memoria. Lo que viene lo vamos a ver la próxima semana, ya no hoy, en el próximo estudio. Pues es el inicio de una brit, de un pacto, de una alianza, con el cual el Creador garantiza que el pueblo del Señor será rescatado y puesto a salvo, puesto en libertad. No por nada que nadie haya hecho, ni Abraham, ni nadie, sino solamente el Creador del universo en su infinita misericordia y bondad y amor. Para terminar, quiero que leamos Hebreos 2. Fíjate, David hoy estuvo dando Hebreos y ya había yo terminado el estudio. Y mira lo que son las cosas, ¿no? Hebreos 2, del 1 al 3. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje de Elohim que transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme
toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta tan gran salvación? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Yehoshua HaMashiach y luego nos fue transmitido por quienes lo oyeron hablar, los apóstoles. ¿No? Hebreos 12, 25 al 29, y con esto acabamos. Hebreos 12, 25 al 29. Qué bueno, porque mi garganta no da más. Que no hubo café, tecito. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Elohim habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora, Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas que inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Elohim adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Elohim es un fuego que todo lo consume. Ahora les pongo yo como comentario final, que a través de esta gran salvación que nos ha dado por gracia, nos hemos vuelto parte del reino inconmovible, siendo entonces parte de las cosas que permanecerán para siempre. Por tanto, comportémonos como esos seres inconmovibles, honrando y adorando a Hashem, Yehoshua, a través de toda obediencia a su palabra. Qué ridículo se vería o resulta que sabiéndonos de las cosas que no son perecederas, sino eternas, si sabiéndonos parte de este gran reino inconmovible, nos comportemos como si fuésemos perecederos, como si no fuéramos a ser eternos, como si lo único que importara es este mundo. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no creyó como si solo lo que hubiera fuera lo que estaba en ese momento, pues era viejo y dijo, pues igual y muero. A él se le contó por justicia porque él creyó en lo que el Señor iba a hacer en el futuro. No sabemos si los patriarcas tuvieron conocimiento ni noción de los planes del Señor y en algún momento se los haya contado. De tu linaje vendrá el Salvador, ¿no? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que creyeron y lo mostraron en sus vidas y honraron y dieron gloria a Elohim, tal y como nosotros nos corresponde hacerlo con nuestras vidas. ¿Amén? Pues ya terminamos ahora sí. Shabbat Shalom. Le mandamos un saludo y un abrazo fuerte a todos los hermanos que están a la distancia. Lucecita, que está desde hace rato comentando, no hemos podido leer nada de lo que pone. A los Sandros que están ahí, siempre atentos. A Sandro, mi hermano, te tengo que enviar un estudio, pero no te lo he enviado porque lo estoy revisando y porque lo vamos a dar la próxima semana. La próxima semana tenemos un estudio sobre el bautismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esta semana a la que sigue, o sea, no este sábado que viene, sino al siguiente, vamos a tener bautizos.
Entonces, yo prometí de este al siguiente, porque es que yo cuando les dije, en agosto vamos a tener bautizos el segundo sábado. Hombre, pues no, porque arrancando teníamos el primer Shabbat, era el tercero. Entonces, por eso es que no le he mandado todavía a mi Sandro el estudio, porque lo estoy revisando, estoy afinando cositas, porque lo vamos a dar la próxima semana, para que tengamos nociones claras del por qué los creyentes en Mashiach nos bautizamos, ¿no? Y podemos estar enteramente preparados para el que quiera bautizarse, lo haga. Amén. Les mandamos un saludo. Mira, Sandrita está junto con mi Sandro ahí, están atentos. Les mandamos un saludo a todos, a Lucecita, a los hermanos que están a la distancia, a mi padre que siempre mira también el estudio. Padre, te amo, te mando un besote. A Toto también, a mi hermano Héctor y a todos los hermanos que están a la distancia. ¿Ok? Shabbat Shalom a todos, les amamos. Shabbat Shalom.